Buenas, ¿cómo va? A ver si estamos. Yo sigo teniéndole un poco de desconfianza a este internet. Ahí se va sumando gente. ¿Cómo va? ¿Qué cuentan? Bueno, ayer vengo fallando con los días, como verán. Ayer tampoco pudimos estar, pero bueno, pasamos para hoy jueves y adelantamos horario, o sea, todo junto. Todas las modificaciones que podíamos tener las tuvimos. Bueno, vamos a esperar un ratito. A ver. Bueno, hoy voy a estar con alguien, vamos a estar charlando con Héctor Jacinto Gómez, que es un escritor que vive en Buenos Aires y que es autor de Risas de mujeres desnudas, que es una novela que a mí me encantó. Tiene otras novelas, La agitación, y ahora le vamos a preguntar a él si tiene algo más publicado o en qué anda. Pero bueno, un poquito la idea es, como siempre, charlar un rato y que nos cuente cómo fue el proceso que lo llevó a meterse ahí en el brete de escribir una novela. Así que, bueno, como siempre suelo hacer, voy a leerles una parte de un capítulo que elegí, que en este caso es el capítulo 5. Voy a leerles un fragmento, no lo voy a leer todo. Bueno, como les decía, la novela se llama Risas de mujeres desnudas, así que acá va el capítulo 5. Me bautizaron en la basílica, 2 décadas atrás. Mi papá, mi mamá y mi abuela paterna. En mi partida de nacimiento decía Atilio Cupertino, hijo de Vicente Cupertino y María Sosa. Mi nombre lo eligió mi abuela en honor a su marido, que se había muerto en una pelea de borrachos con una botella rota hundida en el cogote y llevaba 32 años convirtiéndose en polvo en una tumba de bragado. Venidme a ligar en nombre de este viejo mamado, le decía yo a la Cristian, mientras nos maquillábamos a escondidas en el galpón viejo. Si supiera el tano inmigrante que su nombre ahora lo tiene semejante marica, se vuelve a morir. Me acerqué al espejo. Che, ¿no me estoy pintando demasiado? Pintate como una puerta, nena, que siempre se note lo marica, que no te lo hagan esconder por vergüenza. Estábamos en el último año del secundario en el colegio de Agustinos Recoletos. Ella cursaba ahí porque su papá tenía campos y vacas y lo podía pagar. Yo, porque era hija del que cuidaba el campo y las vacas y me lo pagaban. Es la herencia que te dejó tu hermano, decía mi abuela. Atilio, pobrecito, es el hijo más chico de Cupertino, le dijo Alfredo Lazábal al sacerdote rector del Agustinos. Ya sabe lo que le pasó al mayor, que este hijo, aunque sea, le estudie algo y le dé una satisfacción. El viejo Lazábal se sentía culpable por lo de Carlitos y no sabía cómo hacer para que mi papá fuera otra vez el capataz de estancia que había sido antes de la tragedia. Pero mi viejo se había echado un poco al abandono. Los domingos se iba con Pomelo, su alazán, a la zona de los bañados. Se acostaba mirando el cielo y se chupaba. A veces, el lunes al mediodía, lo veíamos venir medio tirado arriba de Pomelo. Por esa misma época que pasó lo de mi hermano, conocí a la Cristian. Empezó a venir por la zona de mi casa. Me contó que estaba triste y que ella charlaba mucho con Carlitos. Él ya andaba por los 13 y la Cristian 9. Para mí que estaba media enamorada de él. Pero Carlitos era medio caído del catre. Era más bien bobo y bruto. Él solo tenía ojos para ver y escuchar a mi papá que le enseñaba el trabajo. Lo demás no importaba. La Cristian lo miraba de lejos y me confesó que una vez, con una Kodak Fiesta que le habían regalado, le sacó una foto montado a caballo cerca de los corrales
y que su mamá, cuando la vio, le dijo que no malgastara rollo en cualquier negrito de por ahí. Pero la Cristian guardó la foto como un tesoro y la besaba cuando estaba sola. Me la quiso dar. Yo la miré y la acaricié con los dedos. Era tan lindo mi hermano, se la devolví. Si la Cristian se la había sacado y andaba con la foto de acá para allá, merecía conservarla. Olazábal no solo me pagó un colegio de ricos, me regaló toda la ropa que sus hijos Pedro y Silo no usaban más. Mirá qué botines domingueros, le dije a mi papá, que no me contestó. Yo detestaba esos botines que me quedaban un poco grandes y tenía que ponerles algodón en la punta para ajustarlos. Algún día, pensaba yo, voy a poder comprarme mi propia ropa y no será así como la que me regala Olazábal. Igual, gracias. Tenés que ser agradecido, decía mi abuela. Bastante que te dan aunque no tengan obligación. Yo prefería telas de colores que se ajustaran al cuerpo. Nunca había tenido, pero las imaginaba con lunares, rombos o estrellas que me marcaran el talle. Y sin medias. La pierna desnuda es mejor. Y en los pies nada de botines. Zapatos de taco con una hebilla grande y pulsera. De todas maneras, yo fingía que me gustaban los botines con cordones para entusiasmar a mi papá. Y no lograba nada fingiendo. Mi papá no se alegraba y a mí no me gustaban los zapatos negros con cordones. La Cristian y yo, con los pies encerrados en cuero y suelas de goma, estuvimos desde el primer año sentadas juntas, la rica y la pobre. Nos amábamos. Atilio Cupertino y Cristian Olazábal, hermanas y mariconas, completábamos a dúo en voz baja cuando algún profesor nos nombraba para formar equipo de trabajo. Teníamos que reprimir las carcajadas y, en mi caso, el sonido de mi voz. Bueno, eso es el fragmento que elegí para compartir con ustedes del capítulo 5 de Risas de Mujeres Desnudas, que es la novela de Héctor Jacinto Gómez, que voy a invitar ahora. A ver, me bancan un ratito. A ver si fue la invitación. Buenas. ¿Cómo estás, Francisca? ¿Todo ¿Cómo bien? va? ¿Todo bien? Todo Bien, tranquilo por te, acá, te todo estaba bien. escuchando. Uno se olvida de lo que escribe. Yo escribí ¿Y eso, eso. eso es bueno o es malo? ¿Cómo sonó? No, es bueno, pero es cierto que uno a veces no se reconoce. La escritura tiene una cosa, durante mucho tiempo trabajás en un texto y estás metido, inmerso en ese texto, y después pasa el tiempo y decís, yo escribí esto, o ¿por qué lo escribí así? O no, digo, cuesta reconocerse. Tal cual. Igual yo, Risa de Mujeres Desnudas, la trabajé hace poco y va, hace un tiempo, en el 2020, calculo, en plena pandemia. Y la tengo los personajes en la memoria y todo, pero me pasó ahora que se reeditó La Agitación, que la leí con Marcelo Rubio y era un texto más viejo porque se publicó en el 2020, pero yo la había laburado en el 2017 y de verdad me sorprendía decir, yo, decía, yo escribí esto, ¿por qué lo ¿De escribí dónde, así? ¿De dónde me bajó esta información? Claro, Claro, a los personajes de risas todavía los tenés bailoteando por ahí, los tenés en la claro, es cabeza. que uno no se acuerda qué le estaba pasando, por qué lo escribió de esa manera. Igual está bien, me parece que está bien que la escritura haga su camino. Tal Ni que cual. hablar de textos más viejos, de cuando agarrás de textos que escribiste hace 10 años, decís, seguro lo Y escribí yo. ahí puede que uno se quiera matar a veces, pero Así, bueno, es un poco desesperante a veces cuando ya está publicado esta cosa de que cuando uno, bueno, pasa por ese lado de que no me reconozco y qué sé yo, pero a veces a uno le gustaría también cambiar algo, ¿no? sí, pero la publicación tiene esta cosa que le da el fin a un texto. Ya está, ya no se puede cambiar. Ya Es está, lo lo que soltás. salió. Lo soltás y te olvidás. Sí, qué sé yo. Salió así. Lo escribí de esa manera porque me salió así. Si me hubiese salido mejor, lo publicaba mejor escrito, pero
Este, es una manera de terminar. Pasa que con las cosas, con las novelas que uno tiene en el disco rígido de la máquina y no publicó, la abre de vez en cuando y la lee y siempre piensa. Recién me pasó porque me llegó una información de un concurso y me iba a anotar y estoy abriendo ahí textos A viejos ver, ¿qué había? y, y si lo voy a mandar así, ¿por qué no lo corrijo? Y no, lo voy a mandar así, ya está. Es así. Es como, Sí, como un gran acto de fe, sí, porque si sí, no, no sí, sí, terminás listo. nunca. No, podés corregir indefinidamente. Y no siempre la última versión es la mejor. Es la mejor, Este, tal cual, ni podés, hablar. podés corregir y arruinarlo. Digo, yo no creo Sí, en esta. Aparte, yo corrijo, pero corrijo un par de veces, un par de lo que yo. Gente que te dice, no, yo escribí 22 veces el capítulo. Yo si tengo que escribir 22 veces un capítulo, escribo otro. Evidente, esto no va, porque esto no camina, claro. realmente si tenés que escribir 22 veces un capítulo es porque de verdad tenés que escribir otra cosa. Claro, Este, hay algo que ahí este, no está pasando, claro. y qué sé yo, uno puede corregir 3 veces, 4 veces y ya, listo, chicos, no me salió mejor. Este, Es, pero, es todo lo pero que puedo dar, es es todo todo lo lo que que puedo puedo dar. dar, ya ¿Por está. cuánto? Reescribir y reescribir indefinidamente, no, es Me parece ridículo. que tiene que ver también con esto de tomarse algunas licencias al momento de contar, ¿no? Que puede no ser técnicamente perfecto, pero tal vez es más genuino y es lo que tiene que ver con lo que uno en el momento tiene ganas de decir o cómo tiene ganas de Es que decirlo. yo, a mí me gusta mucho el cine y me gusta mucho la literatura. Y no creo que aunque uno se enamore de las obras perfectas. Sí, si es que existen. Digo, no siempre los libros y las películas que nos gustan son obras maestras. Eso es uno no consume. Yo hay películas horribles que Que están, amo. que lo amo. Digo, John Carpenter hace películas clase B que son, ves los hilos de los muñecos y bueno, y yo de verdad lo admiro que con ese presupuesto de 2 mangos haga esas películas. Y por ahí ahora hay otro tipo de efectos especiales mucho más sofisticados y la película no me parece mucho más creíble, entre comillas, Sí, donde los monstruos se ven más reales y a mí me parecen espantosos. Digo, de sí, verdad me sí. gusta que se note el artificio de ese muñeco que se mueve, que es un títere y y que con eso no sé, no nos quiere hacer asustar. Tal cual, y tiene Este, que ver también con lo que le va pasando a cada uno en cada momento. Esto mismo que vos decís, a veces no me reconozco porque no sé en dónde andaba o qué me estaba pasando en ese mm, momento, y con las películas o con los libros que uno consume es lo mismo, ¿no? sí, O sea, hay cosas que a uno, incluso la misma obra en un momento determinado, a uno le llega sí. desde un lugar, en otro momento tal vez Sí, no pasa yo creo que nada. si te hizo reír a carcajadas y si lloraste, ya la amaste, la obra. Este, Ya con eso está. es claro, sí, que por eso te digo, no quiere decir que sea una obra maestra, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo de Verano del 42, es un libro muy pedorro, era una novela que leíamos en la adolescencia, pero yo me acuerdo sobre un chico que se enamora sobre una mujer que el marido se fue a la guerra y después se enviuda y él tiene el primer acto sexual con esta viuda del aviador y está escrita para que llores y para que... y Eh, realmente es pedorro, pero se hizo una película también y tiene una cosa de melancolía y de nostalgia que yo me acuerdo que cuando lo terminé lloraba, tenía 17 años. O sea, qué bueno, qué buena que es y me quedó en el recuerdo como que es un libro que me gustó y la verdad que no sé, lo tendría que agarrar ahora. Seguramente diría a ver qué qué, pasa, a ver qué me pasó con esto a los 16 años. qué me Este, pasaba a mí a los 17 años. claro, claro, que me quedé Sí, enganchado bueno, con y ahí estás, a los 17 años. O sea, ¿lees desde siempre? ¿Siempre te desde gustó siempre, leer? sí, sí, este,
voy a hacer la típica, en mi casa no había libros, mi vieja era ama de casa, mi viejo era carnicero, no compraban libros, pero a mí me empezaron a gustar. En realidad empecé a leer porque en esa época existía el círculo de lectores, no sé si te acordás. Yo tenía hermanas Sí. mayores que eran socias del círculo de lectores y les llegaban libros y a mí me parecían hermosos, de tapa dura, y me gustó primero el objeto libro y y después empecé a comprar los míos de la colección Robin Hood y me enganché con Salgari y le leía las aventuras de espadachines y de corsarios y de piratas y eso me mató la literatura de viajes. Al principio, cuando sos chico, tiene un encanto que yo digo que hay un poco de eso. En un texto que escribí para Infobae decía que Risas de Mujeres Desnudas tiene algo de eso, de literatura de aventuras. A mí me gusta esos personajes que se embarcan en una locura y que toman distintas personalidades y les pasa de todo, los agarran piratas, los que los agarran los indígenas, los aborígenes de Sí. una isla, pero a mí me encantaban ese tipo de libros. Y después, en la adolescencia, el terror me acuerdo que el primer libro fue Fantasmas, de Peter Straub, y ahí flashé luego con ¿Y con las historias de terror. Mm. tenías ahí cuando estabas, ya cuando leías, tenías alguna intención de escribir, por lo menos la voluntad, las ganas, o ensayabas Sí, algo, te sí, sí, metías? sí. Yo me acuerdo que mi viejo, siempre tengo ahí una, que la tengo ahora de adorno, una máquina de escribir que fue que mi viejo me preguntó cuando tenía 14 15 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Escritor. Le dije, igual tardé años, porque publiqué el primer libro a los 50 años. Eh, Digo, escritor. Y entonces, días después, mi viejo me cayó con esa máquina de escribir, que fue como el voto de confianza que él me dio y tengo Total. ahí esa máquina de escribir, un afecto especial. Y yo fui guionista, estudié cine y trabajé en guión y siempre escribí y estaba muy cómodo trabajando en guión, escribí teleteatro, programa de televisión, tráiler de novelas para vender al exterior, este, nada, estaba muy bien, muy feliz, y no se me ocurría, la narrativa. Pero después empecé a ver que vos tenés, muchos justificativos cuando sos guionista para decir por qué una obra tuya no anduvo. Decís, no era No el elenco, funcionó. no funcionó porque no era el elenco, no era el actor que iba para ese papel, o no sé, o no tuvieron el presupuesto. Yo lo escribí para que transcurriera en España y lo grabaron acá en el Uruguay, no sé, este, mil Sí. cosas. Eh, que pueden ser En ciertas, cambio, ¿eh? En cambio, la narrativa es una cosa donde, bueno, el texto se defiende solo. Yo escribí esto, yo escribí Risa de Mujeres Desnudas, no hay película, no hay nada de esto. Léanlo y es así. Te gusta y si no te gusta, el texto está ahí. es esto. Es esto. Eh, Pero ahora, vos que trabajás, que has trabajado como guionista o que has estado, o sea, y que trabajás en televisión incluso, o sea, cuando te sentás al momento de escribir, ¿tenés algo como muy visual? ¿Qué es sí, lo que te parece que te guía al momento sí, de empezar a narrar? sí, escenas. Este, Imagino un tema sobre el tema que quiero escribir y lo empiezo a imaginar en escenas entre personajes, porque es la única forma. Yo creo que hoy leí algo de Flannery O'Connor que decía eso, ¿no? Que un cuento es un tema, pero que está llevado a cabo en escenas cotidianas. Es de la única manera que uno puede hacer avanzar una historia. Sí, que se puede Eh, bajar, ¿no? sí, Que se puede traducir en palabras o lo que fuere, digo, claro, como yo llevarla, no a darle creo forma. en esas largas peroratas del escritor hablando de su punto de vista, ¿no? La verdad que me aburre y me parece que ese no es el objetivo de la literatura. Yo me conformo con contar una buena historia, no tengo muchas pretensiones con la literatura más que contar buenas historias.
y me preocupa hasta el final eso, si los personajes están haciendo lo que tienen que hacer, si dicen y hablan como tienen que hablar. La verdad que después el tema, pues, cada uno se queda con lo que quiere de una novela. Tal cual, Este, con lo que puede manotear, sí, con lo que puede manotear, porque claro, es siempre distinto, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias en ese circunstancias. filtro cerebral, claro, en ese filtro cerebral que todos tenemos y que a mí hay novelas que yo dije, no, porque yo no sé qué quiso contar. A mí me parece que quiso contar eso, pero es una interpretación del lector y está bien. Justamente esa es la literatura, la multiplicidad de sentido que tiene un texto, pero de verdad nunca vamos a saber si esas fueron y tampoco importa, ni vamos a saber ni importan No cuáles fueron importa. las intenciones del autor, porque creo que ni el autor lo sabe. Tal cual. O sea me gusta a mí esto que decís, que es como tomar el texto del lado que sea, ¿no? O sea, como escritor o como lector, solo con esa pretensión de poder meterse en una historia, en una ficción, Claro. y no tan intelectual, ¿no? O sea, no No, no, intelectualizarlo no, tanto. no, 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 no. Si hay algún que odio, pero digo, algún tip, no voy a decir consejo, pero algún tip que hay para una persona que empieza a escribir, es que escriba una historia, que cuente Caperucita, pero que lo cuente como él cree que lo tiene que contar. Este, que el lobo aparezca de la manera que él quiera y que el bosque sea como él quiera, y digo, eso le va a dar un nuevo sentido. Eh, no querer intelectualizar tanto, porque son horribles, son textos en los que no pasa nada, que en Sí, realidad a mí particularmente me aburren. Para mí los grandes narradores son los que cuentan. La literatura y en general, las series, todo, es narración, es contar esos personajes y contar qué les pasa y en el lector o en el espectador genera un proceso de identificación que querés más a este, más al otro, entendés al villano o no lo sí, sí, entendés, sí. Amor, odio, pero sí, sí, lo que sí, sí, fuere, sí. sí, Este, sí. lo demás viene por esas peroratas de 5 páginas, digo, Sí, ¿esto cuándo se termina? Claro, ¿cuándo se termina? llévame a algún lado. Dale, Llévame a que algún lado, pase, por favor. todo lo que pueda ser acción, tiene que ser acción. Y Este, es un tema también cuando uno empieza a escribir, ¿no? Lograr que eh, el texto tenga su ritmo y no colgarse y que sea una cuestión de acciones y que Mira, de verdad esté pasando algo. me acuerdo de mis primeras clases de guión, que es decir, en televisión o en cine, la cuestión es la imagen. Entonces, vos no podés decir que un personaje que camina de un lado al otro diciendo estoy nervioso. ¿Cómo te, perdón, que estoy leyendo lo que Sí, dice yo acá, también como me, estoy anotando acá la está pregunta, bien. sí. Eh, Vos no podés que un personaje diga estoy nervioso. Vos tenés que mostrarlo fumando y con el pie, pegando el pie rapidito en el piso y sacudiendo de alguna otra manera. O Sí, que se tal toca cual. el pelo, o que camina, pero en ningún momento puede denunciar estoy nervioso, este, porque, Sí, se porque acaba la magia, sí. sí, digo, y esa traslación de no describir y de narrar, es lo que hace rico un texto. Nada de descripción y pura narración. Me gusta. Los textos viejos eran descriptivos. Yo ahora estoy leyendo un libro del año 60 que es muy bueno, pero digo, describe al personaje y dice cómo tiene el pelo, cómo tiene los ojos. Digo, yo lo hubiese escrito completamente distinto. Lo hubiese escrito con alguna peinándose y entonces que se hace un rodete. No diría, Juana tiene un rodete. Contaría cómo se enrolla el pelo y cómo se. Es eso, es acción, acción pura, Sí, acción pura. sí, Pero bueno, sí. hubo una época, y ni hablar con textos más viejos. Yo me acuerdo que el jorobado de Notre Dame, perdón, estoy hablando mucho. No, 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 a mí me porque yo, encanta, pero no, no, están haciendo muchas preguntas también, sí, así que no, pero digo, y con esto te cierro. También tenía que ver,
con la recepción de un texto y con el público que recibía el texto. Yo me acuerdo que con El Jorobado de Notre Dame, Víctor Hugo se pasa, no sé, 60 páginas contando cómo son los vitraux de Notre Dame. Y yo digo, Dios mío, esto es una pesadilla. Un profesor de letras me dijo, vos pensás que Víctor Hugo le escribía a gente que aunque viviera a 20 kilómetros de Notre Dame, nunca iba a ir a No caballo hasta llegaba. Notre Dame, no llegaba, que no era como hoy que vos ponés Notre Dame y te aparecen 45.000 fotos en Google. Entonces, el tipo pensaba en ese público que nunca iba a ver Notre Dame y le contaba cómo eran los vitroides, de qué color eran y cómo filtraba el sol a través de los vitroides, pero porque estaba pensado en un público, en un receptor ignoto, que no Sí, sabía, sí. no ignoto, Tenía, que tenía que no sabía llevarlos cómo hasta era Notre ahí, Dame. tal cual, Claro, tenía que entonces situarlos. hoy no, hoy pones Notre Dame y no hace falta dedicarle Sí. 60 páginas a los vitros. En cualquier momento nos aparece en 3D, Sí, se despliega, sí, tal cual, se despliega tal la cual. pantalla. Yo te Sí, quería sí, sí. preguntar, después vamos a ir un poco a las preguntas que ahí están haciendo, que acá tomé nota. ¿Y vos cuando arrancaste a escribir? ¿Por dónde arrancaste? ¿Arrancaste lanzándote tipo a novelas, cuentos, relatos? Eh, Bueno, con los guiones. yo sí, primero empecé con guiones yo trabajaba en Canal 9 y tenían venta de novelas al exterior. Y entonces había que armar tráiler de novelas y miraba las novelas Extraña Dama, Una voz en el teléfono, todas las novelas de esa época, Dulce Ana. Me miraba la novela y decía, qué escenas me servían de esos 120 capítulos, qué escenas me servían para que fuera más potente el tráiler de la venta al exterior. Y, y eso me enseñó mucho, porque cómo simplificar una historia, porque en un tráiler vos tenés que simplificar la historia, contar Tiene que ser impactante, meramente lo impactar. principal, tiene que tener cierto atractivo para que al que ve el tráiler diga, esta novela puede ser, me puede gustar. Empecé a ver tráiler que venían de otros canales, de Telemundo, de cómo ellos vendían sus novelas, sus historias, y después empecé a escribir teleteatros, en fui dialoguista de teleteatros, hice todas las de Estebanés, las de Dulce Amor, Herencia de Amor, la de Amor, Amor en Custodia, y y también ahí aprendí cómo era un capítulo de un teleteatro, cuál es la trama que va toda la semana y cuál es la de ese capítulo en especial. Empezás a darte cuenta de, bueno, vamos a contar que la protagonista, por decirte, vamos a contar en esta semana que la protagonista se queda ciega, pero cada capítulo tiene que contar una parte para llegar al viernes que se queda ciega. Entonces, Claro. este, vas contando de Es a como, poco, un poco el claro, lunes, un poco el como un martes. cuentagotas, claro. Claro, Como que eso tiene que ir bajando. claro, mi vieja que miraba mucho Teleteatro y me decía, me parece que esta la van a meter presa. Y sí, vieja, te lo están contando de a poco, te lo están contando de a poco para que cuando llegue el viernes la protagonista vaya presa y se termina la semana y tenés que esperar hasta el lunes. Te digo, Claro. te van Te quedás el dosificando sábado la y el domingo. información. Claro, pero es genial, visto así como lo vas contando, es genial, porque de verdad es un aprendizaje constante, porque vas pudiendo detectar cuál es la dinámica, qué funciona, cómo ir dosificando, digamos, esa Pero bajada de información. yo todo el tiempo lo hago en las novelas, cuento sin contar. Yo te cuento, porque después de lo que le pasó a Carlitos, digo, sí, ¿qué le pasó a Carlitos? ¿Qué Tal es lo que cual, le pasó a Carlitos? Y por ahí llegás al capítulo 15 sin saber qué le pasó a Carlitos. Pero yo durante todo el principio te fui contando, porque después de lo de mi hermano, y por ahí en un momento te digo, y después de la muerte de Caribou, si se murió, porque ¿cómo se murió? ¿Querés saber? tal cual. Porque lo importante en un relato está sobrevalorado el final.
con esto de los spoilers, no me spoilees, a mí no me importa saber el final. Yo sé el final. Digo, me interesa saber cómo el autor llegó a ese final. Mirá, el otro día un amigo me contaba que estaba leyendo un libro sobre Peter Falk, el actor de Columbo, y Ujú. Columbo era una serie policial muy vieja que yo miraba, que ya cuando yo era chico era vieja, así que no me acuerdo, no sé de finales de los 60 a los 70. Y y lo que le dijeron cuando lo llamaron, mira, vamos a hacer Columbo, que tiene casos criminales, pero no importa quién mató a quién. Eso se va a saber en la primera escena quién es el asesino. Acá lo que importa es saber cómo Columbo llega a desentrañar el misterio, cómo se da cuenta de cuál es el asesino. El espectador lo sabe de entrada. Y digo, bueno, es una forma de encarar un Genial. relato. Vos veías que un tipo mataba a su esposa, por ejemplo, y listo. Y después querías Ya que estaba. Columbo descubriera cómo era ese tipo, las pruebas necesarias para desentrañar a ese asesino. Tal Y cual, y eso es además es buenísimo. genial, ¿no? Porque lo estás viendo, vos ya lo Claro, sabés y necesitas que claro. el otro lo pueda descubrir también. También es una forma súper interesante de meterse Sí. ahí Y por en el supuesto, personaje. por supuesto te deslumbraban. Yo me acuerdo de un capítulo, perdón que sea, me acuerdo de un capítulo de Columbo que mataban a un tipo en una pileta con una barra de hielo, que partían una barra de hielo. Y ¿cómo vas a ver? Porque se derrite el arma, se derrite la barra de hielo, ¿no? Claro, no hay huellas digitales, no hay nada. Se van a creer que se golpeó en la pileta y Columbo se daba cuenta porque probaba el agua de la pileta y el agua del borde de la pileta y la de la pileta tenía cloro y la del borde de la pileta no. Entonces, a mí me encantaban, por supuesto es una serie, era ficción, Sí, pero, sí, pero, muy me, ficción. enca- pero me encantaba, dije, no puede ser, ¿cómo se dio cuenta Qué por genio. el agua? No, yo te digo así algo anecdótico. Yo cuando era adolescente y leía, y que ahora me lo pregunto muchas veces, digo, ¿por qué la gente, por qué ya no se me da por hacerlo? Me lo pregunto. Porque en ese momento yo leía el final. O sea, yo iba a la última página y no leía el capítulo completo, pero sí leía el último párrafo del final. Como, pero necesitaba hacerlo, era como, ya de tan ansiosa como que necesitaba. Y hoy más de una vez estoy con el libro y digo, ¿por qué no estoy yendo al final a ver qué pasa? O sea, que en realidad no te vas a enterar de nada, porque como vos decís muy bien, tiene que ver con otra cosa. El final, en Porque, definitiva, es... porque a veces lo que uno cree que es el final, no es el final, no es el final que te mantuvo ahí. Por ejemplo, te hago este ejemplo. Todos sabemos que en los teleteatros la pareja se casa al final. Todos sabíamos que al final de los 150 capítulos, la pareja se daba un beso en la puerta de la iglesia y se casaba. No, de eso no había duda, excepto, qué sé yo, Piel Naranja, que todavía lo recuerdan porque mataron a los protagonistas. El general, en todas las novelas, Talía se casaba, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona mire un teleteatro si de entrada sabe que va a pasar 120 capítulos hasta que esta gente se case? Es el secreto, el secreto que tiene el teleteatro. Digamos, el teleteatro porta un secreto que lo sabe la villana o el villano del teleteatro, que es el único que sabe la verdad, que sabe que la mucama es la heredera del padre millonario y entonces oculta una carta o algo para que no se sepa el secreto. Y el teleteatro termina cuando se devela el secreto. Por supuesto pasa de todo, pasa que hay personajes que se enteran de ese secreto pero se mueren y no lo pueden decir. Hay mucamas que abren el cajón y descubren la carta y están a punto de decirle las echan o les pasa algo o tienen un ataque de presión. Porque viste que en este teatro Se pasa quedan mudas, claro. la casa, yo me acuerdo que en el derecho de nacer, el padre se enteraba del secreto y le agarraba una embolia cerebral y después estaba 100 capítulos duro así, el actor, que no podía hablar, que no podía hablar. Y todo el tiempo era una voz en off del pensamiento, si yo pudiera decirle la verdad. Era el tipo, Una genialidad. vos lo único que querías era que el padre de Verónica Castro se curara de una vez por todas para que Para pudiera que decir el hablara. secreto.
Y Claro. entonces todo, O para que apagaran sí, la voz en off, una de dos. acá hay una que mira mucho teatro que dice, sí, sí, estoy hablando del el derecho de nacer. Seguramente alguno grande como yo se acuerda. Sí, sí, alguien ahí Este, hizo mención a la crucifixión de Migré y como que van tirando data. Me parece que es verdad que claro, han visto novelas por ahí. claro, sí, sí, eran geniales esas telenovelas, sí, 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 tal cual. Pero Sí, tal digo, lo cual. que uno cree que es el final, que es la pareja besándose y entrando, ese no es el final. Lo que uno quiere es que por fin descubran el secreto que la villana guarda, Tal cual. ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque Es en el día a día, así como, como la historia, así como en el meollo, como el conflicto, como ahí. aparte de que es significativo que en los teleteatros el que tiene el conocimiento es el malo El y malo, tal y cual. el ignorante es el bueno. El que sabe cuál es el secreto es el villano, el que Tal tiene cual. el que tiene la verdad. Y todos los que viven en la ignorancia, los que no saben que la mucama no es mucama, esos transcurren los 170 capítulos en la ignorancia hasta que se avivan al final de todo, o se enteran, o lo descubren al final, yo soy tu madre. Oh, pues si lo Pasa sabían, que, pasa que lo hubo un momento también en el que no sé si lo podría definir, tal vez vos sí, donde antes a todo el mundo quería ser el bueno. Y hubo un momento en el que ya nadie quería ser el bueno, porque todo el mundo quería tener la verdad, todo el mundo quería tener la posta. O sea, sí, ya nadie quería ser el inocente que andaba dando vueltas toda sí, aparte porque el bueno, bueno ya rayaba la estupidez, porque Claro. no tenía tantos indicios que no podía, de verdad, tenía que atropellar un colectivo para no, para no darte cuenta. Y Tal- los autores eran especialistas en eso, era lo que le pasaba a las heroínas y a los galanes de teleteatro eran vicisitudes, pero que Salgari que era un tonto. Claro, tal Este, cual. todo, desde manicomios, cárceles, presos, con enfermedades que los dejaban en silla de ruedas, todo hasta que llegaban al final sanitos, bárbaros, hermosos y libres de la cárcel y se casaban. Sí, Este, y terminaban ahí, y la vida y, atardecía. O claro, sea, sí, 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 el atardecer pero tenía que estar. sí, Sí, entonces, bueno, un poco, vamos charlando como de todo, todo, todo como mezclado, pero súper sí, interesante. sí. Bueno, vos entonces arrancaste Arranqué ahí con los guiones, y con los guiones, y pero ahí, toda mi vida leí mucho y me interesaba la narrativa, pero me interesaba como lector, no como escritor. Y hará, yo tengo ahora 56, ponele a los 48, dije, voy a probarme a ver qué tal la narrativa. Y escribí una primera novela que la trabajé con Goebbels y tenía mil errores, ahora la veo y digo, Dios mío. Y Goebbels me decía, mira, no la publiques. Y yo le decía, qué injusto. Me odia por nada, mentira, no decía eso. no Me está odia por entendiendo mi... nada, no está entendiendo, él no está entendiendo. no sabe apreciar mi talento. Y no sé si era tan mala la novela o era tan absurda. A mí me gusta mucho el humor. Y el humor absurdo a mí me hace reír. Entonces, ¿cuánto tardó en escribir? Y yo más o menos tardo 8 meses, es el promedio para hacer una novela. Por ahí con la primera tardé un poquito más. Ocho Este, meses sin contar sí, la corrección o sí, corrigiendo. sí, sí, sin contar la corrección. Cuando pongo el punto final, más o menos pasaron 8 meses. Y y, y me decían, mirá, no la publiques, espera a escribir otra, vas a ver que la segunda siempre, los escritores todos tenemos novelas inéditas en el disco rígido, y uno está tan ansioso y quiere publicar, y yo ya tengo 48 años y no publico ahora. Bueno, la mandé a premios, a concursos, y qué sé yo, por supuesto no ganó nada, y me puse a escribir La Agitación. Y La Agitación sentí desde el primer capítulo era publicable. Y ahí trabajé con May, porque siempre yo hago una crítica de obra con algún autor. Y y la, la, la Agitación salió
rapidísimo, de una, fue así, este, no sé explicarlo, era como que tenía que contar eso, salió, este, No, pero eh, es que debe haber sido muy necesario todo el proceso que pasaste con la primera, claro, claro, pero la que era primera, frustrante en algún no, punto, no, pero la primera era muy divertida y a lo mejor algún día retomo, pero algún día cuando sea consagrado y que digan, bueno, me puedo dar el este, lujo de... pero era una historia se llamaba Una mascota para Hitler y era la historia de unos estúpidos que quería que secuestraban un perro para pedir rescate y le secuestraban el perro a Hitler. Y transcurría en la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y eran dos perdedores que le raptaban el perro a Hitler y a mí me causaba mucha gracia y creo que era graciosa, pero nadie te publica eso de primera novela. Claro, tal Eso es cual. no conocer el negocio. A donde son presentes, bueno, donde presente esto me sacan y y la agitación fue más amable, porque también es eso, uno no puede escribir cualquier cosa, uno tiene que medianamente, es buena la idea esa, medianamente uno tiene que saber qué se publica, qué escriben tus contemporáneos, y tiene que saber que no te van a publicar un libro de secuestro del perro de Hitler. Sí, sí, sí. Es como. Pero sí me parece súper interesante porque yo tengo una novela también por ahí que fue la primera y yo digo, algún día me voy a dar el lujo cuando, Claro, si la claro. cosa va bien, algún día por ahí me doy el lujo y sale, ¿no? Como Yo así me, como encontrar el yo me, público un di- poco distraído. Yo me divertí mucho, y aparte uno de ellos era paseador de perros en Alemania, y un día se drogaba y los perros cuidaban a las ovejas y las ovejas flotaban. Nada, era muy divertido, pero para mí, Claro. para el pobre Goebbels que padeció esa historia. Mira, Este, yo como me la estás contando, creo que para mí sería muy divertida también y creo sí, que merece película. Y sí, sería una sí, película muy bizarra que yo amaría, o sea, eso sí, sí, fijo. sí. Sí, sí, yo por eso te digo, no era para primera novela, no. Claro, yo mandaba eso a concursos y Claro. me decían, No te decían volvía, no nada, me no te decían nada, decían nada, ahí me fui dando cuenta que tenía que escribir otra cosa, que la cosa porque iba por nada, otro lado. sí, Pero con esto que vos decís también de lo contemporáneo, eh, también se corre el riesgo de caer en lugares comunes, ¿no? sí, a mí me gusta mucho el humor y a veces no está bien visto el humor en la literatura. Hay que dosificarlo. Está el preconcepto de que, bueno, pasa lo mismo, los actores creen que cuando hacen un drama son maravillosos y cuando hacen una comedia es un texto liviano y no es así, a veces hay comedias, qué sé yo, ninguna comedia como The Office retrató más la vida de una oficina que The Office. Para mí es una genialidad. Este, y Sí, está sí, sí. todo el tiempo en tono de comedia, pero tiene todos los personajes que trabajan en una oficina. Digo, a mí me gusta mucho la comedia. Sí, sí, y Eh, es difícil de llevar también, digo, para el actor. O sí. sea, parece como muy fácil en algún punto, pero hay que No, entrar por ese lado. mira, hacer reír es mucho más difícil porque hacer llorar es fácil, Sí, digamos. como que uno sabe qué No, botones apretar. porque todos lloramos por lo mismo, porque si yo pongo un desencuentro amoroso, o pongo la muerte de tu hijo, o el padre que no sé qué, todos lloramos por esas mismas cosas. Un personaje que se le muere el hijo, evidentemente tiene que ser una roca para no llorar. Ahora, ¿de qué nos reímos? Y es un tema, porque no todos nos reímos. Hay gente que se muere con Mr. Bean y hay gente que le parece un Que lo estúpido, odia, digo, tal lo cual, odia. Digo, es así. tal Eh, cual, tal cual. Sí, sí, y totalmente. Y esto que vos, bueno, entrando un poco a risas de mujeres desnudas, a mí lo que más me llamó la atención fue eso, ¿no? El tono de humor en el que está contada, pero todo el tiempo tuve en la cabeza esta cosa de, o sea, hasta las verdades, o sea, el chiste es como que va,
Porque ocultando las verdades más crudas, ¿no? O lo que sea, lo que le pasa a la protagonista y a todas las chicas del convento de las guerreras, son cosas terribles, lo que se hacen en el cuerpo, cuando se ponen aceite de avión en el cuerpo, pero eso contado como que hay una negra brazuca que no sabe nada y que las pinche, pero eso es terrible, porque tremendo. si a uno le pasara, y he hablado con gente para decirle, che, ¿cómo se inyectan el aceite de avión? Y así como lo conté, y con un secador de pelo calientan la silicona, Sí. que es todo terrible, pero está contado en un tono humorístico que después decís, ¿de qué me estoy riendo? Y ponen ese bar que en realidad lo único que hace es reunirlas y ubicarlas en un lugar físico para divertirse, tener una fiesta, y todos los vecinos la denuncian y tienen problemas y las clausuran y la policía les pide coima. No, todo es Bueno, terrible, pero hay... es tremendo, pero es hasta esta cosa, hasta la forma en la que ellas terminan dirigiéndose a sí mismas, esa crudeza vedada, digamos, como todo como ahí en ese ocultismo, como el chiste, como la tapadera, ¿no? Sí. Y hasta la cosa cuando se dirigen a ellas mismas, la forma en la que se dirigen a ellas mismas, el trato que se dan, tiene que ver con eso, como un agarrarse a algo, como una forma de sostenerse, ¿no? Sí, A mí me parece como súper interesante y nada, y como muy real. y porque el humor es una forma de conducirte en la vida. Yo hablé con algunas chicas de Luján y te juro que te cuentan las cosas más terribles de la manera más divertida. No sé, que la merengada la engaña el marido y cuando ella le dice al marido, el marido la caga trompada y entonces le dice, ¿por qué te quedás? Sí, me quedo porque por lo menos como todos los días. Digamos, Tremendo. es terrible, pero está contado de una manera que parece que te saca risas, pero no son risas, es algo terrible. Es tremendo. Este, Pero para un cachito, porque yo me mandé con risas de mujeres desnudas, pero por ahí para los que no, si hay alguien que nos está escuchando y que no la haya leído, que primero se la súper recomiendo, eh, contame porque es linda la anécdota de cómo nace, o sea, cómo llega a vos yo, la historia que yo termina te, siendo te, la novela. te cuento como, gracias a Facebook. No, tenía una amiga que llevaba años, pero a 10, 12 años sin ver, que era la Laura de la novela, que se llama Andrea en realidad. Y me reencuentro por estas cosas de Facebook, bueno, nos juntamos y ¿qué fue de tu vida? Entonces me cuenta que había puesto una casa de tortas en Luján y que de repente empezaron a ir las chicas trans de Luján y terminó manejando no iba nadie a comprar tortas y terminó manejando un boliche de travesti, era travesti, que tuvo mil problemas con la policía, que al final tuvo que cerrarlo y decir que era su casa y que eran fiestas privadas. Y me encantó, y tardé como 10 años en escribirlo, y me cuenta que una vieja una vecina de Luján va a denunciar a la policía, porque hubo cientos de denuncias, y le dicen, ¿y usted por qué denuncia? Porque la molestan, le tiran cosas en su casa, hay ruido, no, pero yo cuando paso por esa casa se escuchan risas de mujeres desnudas. Genial, Y yo genial. dije, este discurso de odio, y le dije, Andrea, me diste la novela y me diste el título, porque y nos reímos, porque me dijo, ¿vos podés creer que dijo que había risa de mujeres desnudas? La Es vieja, genial. ¿qué se imaginaba? ¿Cómo se reían las mujeres desnudas? ¿Cómo se reiría ella desnuda? O sea, Sí, 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 se suena reía, distinto. Si estás en este, pelota suena distinto. claro. Y dije, bueno, y siempre fue risa de mujeres desnudas, vino con el título. Y O sea, lo y primero nada, que llegó a vos, así sí, como que te sí. agarraste fue de eso, Que del título. entonces quise escribirlo con la protagonista, como en Andrea como protagonista, que era Laura. Y es muy difícil escribir cuando vos conocés, porque quería escribir cosas de Laura, pero existe, entonces no podía, tenía que ficcionalizarlo. Y dije, si lo escribo desde una travesti que yo me invento, que fue la mentora de ese lugar, y la verdad que es ficción.
y por ser ficción pude contar ese hecho real, porque eso es lo maravilloso de la ficción, que cuanto Tal más cual, ficcionás, más verdadero queda, tal digamos. cual. Este, Primero esta cosa que es como necesario que algo, porque a veces a alguien nos alucina determinada situación, pero algo lo tiene que atravesar para poder unirlo, digamos, de alguna forma y poder darle sentido, claro, ¿no? Y claro. esto que vos decís también, sí, viste que muchas veces pasa, contás lo más real del universo y no te lo cree nadie, porque es Claro, imposible, claro, claro, suena sí, sí, sí. imposible. No, la literatura no puede ser una transcripción de lo real. Por eso yo el otro día puse algo que me insultaron hermosamente. Esta idea de la autoficción, y yo sé que la autoficción no es la transcripción de lo real, que hay gente que trabaja autoficción en serio, pero digo, dejen de hacerle creer a la gente que si les pasó algo maravilloso lo pueden contar en un libro. No es así. No es que a vos te pasa algo y lo podés contar. Eh, lo tenés que imbuir de literatura, porque si no, no existe la anécdota. Digamos, le tenés que dar un punto de vista, una mirada, a emocionar, a hacer reír con eso que te pasó. Porque si Sí, sí, no, porque si no no es, es no un es suceso, literatura. son sucesos cronológicos, o sea, Claro. te quedás sin historia. Claro, yo no estoy en contra de la autoficción, pero estoy en contra de que la literatura sea una transcripción de la realidad. La gente te dice, ay, si te cuento mi historia. No, no, señora, no es contándome su historia. Es contándome su historia y poniéndole mucha literatura que vamos a sacar un libro medianamente bueno. Tal cual, tal cual. Bueno, por acá, porque no quiero que nos quede. Te habían preguntado antes, ¿cuándo te das cuenta que el texto está listo? Es que yo no sé si, no sé si Nunca te das sé. cuenta. No, sí, sí. Hay una historia que tiene que terminar. Hay un momento que a los personajes le pasó lo que tendría que pasar para que funcionara en esa novela. Que agregarle más cosas no tiene sentido. Que les pasen más cosas. Hay un momento yo creo que los personajes este, Mandan. te, 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 cua- ya está, ya se murió, no sé qué, el otro se fue. Cuando va cerrando todos los personajes y el último que cierra es el protagonista o la protagonista, ahí se te termina. Se termina. Hay un momento en que el personaje ya no le puede pasar más cosas. Ya está. Y Para, ahora, volcando esto a risas de mujeres desnudas. Vos cuando arrancaste tenías la idea, después te viste en la necesidad de buscar, de ficcionarlo para poder darle forma, pero una vez que tomaste una decisión de qué era lo que efectivamente iba a pasar en el transcurso de la novela con los personajes hasta llegar al final. sí, me pareció que, porque en lo real lo que pasó en Luján fue que mi amiga no le entraba nadie a comprar torta ni a tomar café, y entonces por una cuestión económica empezaron a venir las chicas trans y dijo, bueno, listo, no, no. Después se fue haciendo amiga y las ayudó y todo, pero de entrada no tuvo ninguna épica. Dijo, bueno, como no viene la otra gente, que venga, que consuma a alguien. Y yo decía, es demasiado pobre para una ficción, que una mujer, porque no le funciona el negocio, entonces deja entrar a las travestis. Tiene que pasar algo. Yo se me ocurrió que Peona quería hacer una fiesta en ese lugar para reencontrarse con el amor de su vida, con el oso Rinaldi. Y eso le dio una cosa, esa es la ficción, esa es la Sí. ficción. Eso nunca pasó, nunca hubo una travesti que se quiso encontrar con su novio. Pero en el libro sirve porque hay una cosa. Incluso en el libro, yo digo, Laura dice, mira, yo estoy de deudas hasta acá, tengo que venga cualquiera, que venga, hagamos tertulia, Sí, no me sí. importa nada. Pero la otra tiene como que, yo en este bar me voy a reencontrar con el oso Rinaldi, y le da una cosa, el amor le da una épica especial. Sí, es genial. Es genial y Peona es de verdad que, bueno, yo por ahí seré
pero digo, es como de esos personajes de los que cuesta Sí, desprenderse, ¿no? Me sí, imagino lo que debe haber sido escribirla, sí, darle vida, porque debe costar soltarla, porque como sí. lector cuesta soltarla, porque es como entrañable, ¿no? Como... Sí, todos estos, todos, en esa novela, en esta novela, todos los personajes Sí, les todos, pero tenía algún ella es afecto por como... algo. Sí, Y el padre ni hablar, el padre de Peona, el hermano Carlito, yo lloré escribiendo la muerte de Carlito, y yo lo estaba escribiendo y digo, no puedo emocionarme con no, esto. no, Pero yo no quiero decir nada porque a vos no te preocupa spoilear, pero a mí siempre me preocupa mucho. Pero sí, esta cosa emotiva está como en lo de Carlitos y bueno, y como y, sí, en toda la en toda novela, la novela, en en toda la toda la novela. novela. El personaje de la Cristian es hermosa, son muy Tremendo. divertidas cuando van las dos a cantar Virgen Morenita. Virgen. No, pero Eso fue porque, porque me junté con unos amigos de la primaria y me dijeron, ¿vos te acordás que y es cierto, yo me había olvidado, que cuando yo hice la primaria teníamos una profesora de música se llamaba Mabel, no sé cómo se llamaba, era de Alberti, y nos hacía ensayar Virgen Morenita, y creo que de primero a séptimo estuvimos en un coro cantando Virgen Morenita. Y yo, ¡ja, ja, ja! Nos empezamos a reír, y digo, ¿te acordás de los spoilers? Me dicen, sí. sí, cuidado. Sí, sí, sí. Este, y me causó tanta gracia, y digo, cierto, nosotros cantamos Virgen Morenita, porque, no sé, porque Cafrún estaba de moda, no sé por qué. Y cuando estas dos tienen que cantar en las peñas, dije, que No, canten Virgen Morenita. es genial lo de Virgen Morenita, y para los que la lean, que no lo digas, hay otra parte donde aparece como el Virgen Morenita, que es de verdad que... Y es siempre esta cosa contradictoria entre el humor tremendo, contado en ese tono de humor, y nada, y esta cosa tan, tan cruda y tan real y que toca tanto, ¿no? Eh, pero bueno, nada, Porque, está... porque para mí las historias se hacen de detalle. Entonces, si yo te vengo contando y te vengo haciendo reír con Virgen Morir, digo, esta es la técnica de la escritura, me parece. Si yo te conté que con Virgen Morenita pasó tal cosa y nos reímos y durante varias páginas nos reímos de Virgen Morenita, si al final con el Virgen Morenita te cuento una tragedia, a vos te parte la cabeza. Es tremendo, Este, es tremendo. pero pero uno también lo aprende de ver, porque es así. Yo veo una serie que se llama Derek y el protagonista es autista y es muy gracioso porque le regalan una bicicleta y se cae de la bicicleta y por circunstancias de la tira se hace muy gracioso y te reís de esa bicicleta y después al final con lo de la bicicleta te lo ponen también no quiero spoilear, lo ponen en una escena que te quedás llorando al final de la temporada y digo, qué basura, me hicieron reír con la bicicleta y con este tipo que no podía andar en bicicleta y al final, mirá cuando aprendió, ¿para qué Y le ya, sirvió? y eso que vos lo sabías, y eso que vos ya sabés cómo Sí, funciona. Igual te sí, hicieron caer, es sí, me doblemente hicieron peor. caer, digo, qué genio de estos guionistas, digo, que al final Es me peor, hicieron es reír peor. con la bicicleta y al final me hicieron llorar y bueno, eso pasa con Risa de Mujeres Desnudas. Te está hecha Sí, de detalles así que después te puedo, nada, las ondas de brillo y color en el pelo de la nada, Christian, sí, tal cual. Pero ¿entendés? bueno, nada, súper recomendable para los que tengan ganas de leer este fin de, no dejen, o sea, este mismo fin de semana, tienen las risas de mujeres desnudas para entretenerse un buen rato, para reírse y para llorar también, las dos Sí, cosas, de todo, como en sí, botica. Y sí. bueno, y contame así como para ir terminando un poco, ¿en qué andas ahora? ¿Qué proyectos tenés? ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás por hacer? Eh, sí, sí, yo escribo siempre y tengo ahí varias novelas inéditas que voy mandando a concursos y alguna vez se publicarán. Estoy por estrenar un programa de libros en el canal de la ciudad que se llama El Quijote no se mancha, que por supuesto estarás no, invitada, Cuando quieras. que es
digo, a mí me pasaba que yo veía los programas de libros y siempre el escritor como eje principal y su escritura, y digo, un libro no se publica solo por el escritor. La verdad que hay una industria atrás que hace que ese libro salga, porque los escritores solo no publicamos, bueno, guardamos los textos en el disco rígido y nada más. La verdad que necesitas editores, correctores, traductores, hay toda una industria, diseñadores, gente que piensa en una colección de libros, incluso libreros, digo, hay toda una industria que funciona con el libro que me parecía lindo contarlo. Así que de eso se trata, es un programa donde habrá escritores, hablaremos de literatura, pero también conoceremos las editoriales, los correctores, cómo funcionan, qué significa Tal cual. corregir un libro, qué significa traducir. ¿Traducir es traducir así literal? ¿Solamente basta saber un idioma para poder traducir? No, Claro. seguro que no. Está, Y bueno, está buenísimo porque además para aquel que empieza o que tiene la inquietud de poder de escribir y de lograr publicar, es genial porque la verdad es que a veces cuando uno no anda por ahí no se entera, te enterás de la misa a la claro. mitad y después, bueno, es como empezar a adentrarse en un mundo nuevo. Entonces está Sí, buenísimo. en la industria del libro, porque de verdad yo veía que en los programas de libros los escritores hablan como publiqué mi obra, y no, no lo publicaste solo. La verdad que necesitas mucha gente para publicar un libro, necesitas Sí, la anuencia de un montón de gente, porque por sí solo los libros no se publican. Necesitas un tipo que apueste a tu libro, que ponga plata, que lo edite, que lo mande a las librerías, que lo distribuya. Bueno, de eso vamos a hablar. De, qué de- bueno. ¿Y a este, partir de de- cuándo? y calculo que de la primera semana de agosto. Ah, ya, Sí, ya sí, sí, estamos. ya tengo ahí grabados unas entrevistas para dos programas, pero creo que Luciano Lamberti va a estar en el primer programa, vamos a hablar un poco del terror. Ariel Bossi nos habla sobre el libro suyo, todo sobre Stephen King, pero bueno, este, no quiero decir más porque seguramente después lo arman de otra Van a manera cambiar, después va a cambiar y y vas a estar en un puede brete. cambiar, puede cambiar. Todo puede pasar, Este, señores, todo puede pasar. sí, sí, en Contanos televisión es así, así. bueno, Risas de Mujeres Desnudas, por ahí estaban preguntando dónde la pueden Sí. conseguir. A ver, acá está. Risas la pueden conseguir en cualquier librería, tiene distribución en todo el país, la distribuye Big Sur y está en todas las librerías. La agitación también se reeditó ahora la tercera para la FED y ahí en la página Sur Francia están las librerías donde está, donde se vende y tienen un link también para comprarlo directo de la editorial y se lo envían. Así que Genial. también Azul pueden. Francia, para la agitación, Azul Azul Francia, Francia, la sí, editorial. sí. Genial. Y Obloshka Y es Obloshka para Risas. risas de mujeres desnudas. Así, Che, Héctor. Ay, el otro día decía, con 3.000 pesos tienen toda mi bibliografía. Soy pero un autor, aprovechen, soy un aprovechen autor que rápido. con 3 lucas tenés toda la bibliografía. Está muy Así bien, que está muy bien. aprovechen que después por ahí son 10 novelas y es mucho más plata. Claro, cuando me venga con Ay, la Dios. saga, después Claro, cuando tenga las sagas ya claro, sale ya más ahí no caro. se quejen después. Ahora con 3 lucas tienen todo. Ay, Dios. Bueno, Héctor, nada, te Así- quiero agradecer. Se pasó, nada, estuvimos una hora charlando, sí, genial, es sí, súper agradecida, súper sí, sí. entretenido. Bárbaro, bárbaro. Así que Hablamos de bueno, todo. nada. Sí, hablamos de todo. Yo tenía acá una serie de preguntas, pero Sí. hablamos de todo Yo y hablo me mucho, contestaste todo. hablo demasiado. Después digo, ¿qué dije? ¿Qué dije? Sé que tuve una hora, pero Me bueno, suele, me no te suele dejo suceder. baches. No, me suele suceder esa cosa de que me voy de lugares y digo, ay, primero que no, o voy y me dicen, ¿y cómo estaba tal? Y yo le digo, ay, no sé, porque la verdad es que no la dejé hablar, con lo cual no me No, enteré de cómo estaba. porque cuando estás en el rol de este entrevistador, ¿cómo agradeces cuando hablan? Cuando el Tal cual. entrevistado habla y no es monosilábico. Digo, me tocaron por suerte a Ariel Bossi, el otro día le hice a Manel Loureiro, le hice una nota y es un español que habla bárbaro,
pero digo, cuando te tocan y te contestan, sí, no, puede ser, Claro, Dios hay mío, que remarla, hay que remame remarla. remame una respuesta, porque si no, terminamos esta entrevista en 5 minutos. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, Claro. este no fue el caso, porque nos encontramos dos charletas, así que, bueno, nada, agradecerte otra vez y ya estaremos en contacto. Lean Sí. Risas de Mujeres Desnudas. Y, Agradecemos también, bueno, a todos los que anduvieron por ahí. y yo te agradezco a Y, vos por la invitación y la verdad que, de verdad, muy, muy agradecido. no, Espero encantada. que la hayan pasado bien. Encantada y además yo Que- estaba tentada por leer tu novela y bueno, y ahora la leí y nada, y yo tenía razón, porque sí, porque sabía que me iba a gustar. No sé, bueno, me alegro. el título ya me llevaba. Me Sí, sí, queda pendiente a mí la agitación. Después te cuento, sí, sí. porque todavía no llegué a Es leerla. más oscura la agitación. Me imagino, sí, porque ya Sí, vi más o menos por dónde va, sí, igual tiene humor y todo, pero es más palazo en la cabeza. más dura. Sí. Pero bueno, seguramente es genial también. Después te cuento cuando Bueno, la termine de leer. Pero bueno, dale. nada. Gracias y ya nos veremos en cualquier Bueno, momento. gracias, Francisla. Bueno, yo Dale, te me mando un salgo de beso. acá. Gracias, gracias. Nos salimos los dos. Dale, dale. Chau, Beso, cuídate. beso grande. Chao, chao, Bye, hasta luego. bye. A ver, ¿cómo es esto?